Desde ese conflicto que parece tan cercano a través de los medios de comunicación, pero a la vez en cuestión de espacios tan lejanos, voy a ver, está en línea Maximiliano Puyaro. ¿Está en línea Maximiliano? Buen día. Sí, buenos días, ¿cómo le va? Perdón, gracias. Buen día, Maximiliano. Un gusto poder dialogar contigo, dirigente de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, la verdad, un referente político de Santa Fe que además también ha sido secretario de Seguridad. Y siempre nos preocupa, especialmente la situación de Rosario, con frases muy fuertes conocidas en los últimos hechos, pero hechos contundentes que también no es que nos preocupan a esta altura un poco más y nos desesperan lo que está viviendo Rosario. ¿Esto tiene algún tipo de fin? ¿Esto tiene algún punto de decir hasta acá llegamos, Maximiliano? ¿Cómo lo analizás vos luego de haber transitado también sobre lo que es la órbita de seguridad en esa provincia? Bueno, a ver, intento graficar y poner sobre datos estadísticos. Por supuesto que tiene algún punto, tiene algún fin. Nosotros tuvimos años muy violentos. La violencia en Rosario por el narcomenudeo comienza por el 2013-2014 con índices muy altos de 270 homicidios, 260 homicidios por año en la ciudad de Rosario, la cual logramos bajarla prácticamente en un 40-45% los años que Miguel Lipchi fue gobernador y yo fui ministro de Seguridad, en donde tuvimos años con 140, 150 homicidios a la ciudad de Rosario. Lamentablemente, los años que tomó el gobierno Omar Perotti, con el kirchnerismo a nivel nacional, nuevamente volvieron a elevar los índices de violencia, de narcotráfico y de delito, porque no es solo el narcotráfico y la violencia, los homicidios resonantes, sino la gran cantidad de delitos, de robos, de hurtos que tenemos en la provincia, nuevamente 240, 250 homicidios en la ciudad de Rosario, con lo cual la pregunta es si se puede parar esto. Lo pudimos parar una vez, pudimos lograr que los índices disminuyan año tras año, pero lamentablemente el kirchnerismo y el perotismo aquí en la provincia no logran conducir a las fuerzas de seguridad. De hecho tuvieron muchos maltratos con las mismas y llevó a que los índices de violencia y de delito aumenten a cifras nunca vistas en nuestra provincia. Maximiliano, ¿cómo tomás vos cuando cuando observás la frase de que Rosario es México? No, estamos muy lejos de eso. La verdad que a veces se intenta exagerar. Primero, es incomparable el tipo y el nivel de las organizaciones criminales que tienen los países como México o como Colombia, que son países en donde se transportan los estupefacientes para que ingresen fundamentalmente a Estados Unidos o a Europa, y los tipos de organización que tiene la ciudad de Rosario o que hay en la República Argentina. Rosario tal vez tiene más niveles de violencia, porque hay una violencia estructural generada por algunas organizaciones criminales, detenidas por mí mientras fui ministro de Seguridad, porque los cabecillas de esas organizaciones hoy están detenidos, es una realidad, pero siguen cometiendo delitos desde la cárcel, siguen generando violencia, homicidios desde la cárcel, y parece imparable. ¿Qué te quiero decir? Y que la característica de las organizaciones es diferente. Unas están preparadas para el transporte de estupefacientes o para la producción de estupefacientes y tienen grandes niveles de violencia y mucho poder económico y tienen una estructura de lavado de activos mucho más potente. Y otras son este tipo de organizaciones que se dedican al microtráfico, es decir, a la venta de estupefacientes en puntos en la ciudad de Rosario, y hay violencia entre estos grupos criminales en un área determinada de la ciudad, porque ninguno de estos grupos tiene la preponderancia de imponerse sobre el otro y establecer sus reglas de juego.
Ajá. Maximiliano, y vos sabés que más que está muy bien que te preocupe a vos lo que es el centro, lo que es Santa Fe, lo que es esa zona, nosotros tenemos una mirada también mucho más global de eso, en el sentido de decir, a ver, lo que algunos quieren mirar como Rosario, tiene un nivel de correlato en el norte argentino. La droga que pasa acá por nuestro norte va a Rosario, es cierto, pero por acá también deja todo su paso, y no es una cuestión como para analizar, para solucionarlo en Rosario nada más, sino que es un problema más importante. ¿Cómo ven ustedes eso? Digo, ¿es una cuestión que Rosario se puede solucionar sola, o si no arreglamos la parte de la frontera, la parte de la hidrovía, nunca se va a poder arreglar Rosario? Bien, es muy buena su pregunta para intentar clarificar con una respuesta. Hay dos formas de abordar, son dos los problemas que hay cuando uno habla de crimen organizado. Uno es el narcotráfico, que es lo que usted marca, es de qué manera ingresan los estupefacientes a la República Argentina, dónde se establecen, de qué manera se transportan. Y eso lo llevan adelante grupos criminales más estructurados, que generalmente son paraguayos, bolivianos, peruanos en algún aspecto, tal vez brasileros, pero en términos generales paraguayos y bolivianos. Y en segundo término, la violencia que generan los barrios de la República Argentina, la venta al menudeo. Son problemas con miradas diferentes. A mí me tocó administrar lo que es la violencia por el menudeo en la ciudad de Rosario, con organizaciones muy violentas, como ustedes lo pueden ver. Y uno tiene que tener una mirada de qué manera aborda ese problema, cómo ataca el narcomenudeo, cómo logra detener a los que venden droga, pero fundamentalmente a los que ejercen la violencia letal. Y por otro lado es cómo las provincias y el Estado Nacional, que es donde yo disiento y tengo una mirada muy crítica del gobierno nacional, es cómo aborda la cuestión del narcotráfico, cómo aborda la cuestión de los precursores químicos, cómo aborda los problemas de fondos que tiene la República Argentina, que tal vez podrían impactar en algún aspecto de manera positiva, porque la droga ingresaría menos a Rosario y a todo nuestro país, si tuviésemos una política de lucha contra el ingreso de estupefacientes, porque la República Argentina no es un país productor. Tal vez uno puede encontrar en muy pocas oportunidades cocina de estiramiento. Aquí no entra prácticamente la pasta base, aquí ingresa la droga de máxima pureza, sí, que es la primera destilación de la cocaína, y después eso se corta con diferentes componentes químicos, pero no es un país productor. Entonces, si tuviésemos mejores niveles de control, fundamentalmente en la frontera aérea, terrestre y el río Paraná, tal vez podríamos frenar el ingreso de cocaína y de marihuana a nuestro país. Tendríamos los otros problemas, o se abarcarían nuevos problemas que tienen que ver con los fármacos, que tienen que ver con las drogas sintéticas, con las drogas con componentes químicos, posiblemente. Se abordaría un nuevo problema. Pero indudablemente hoy no hay una mirada de lucha contra el narcotráfico, a mi criterio, y lo digo con humildad, porque el kirchnerismo entiende que no se va a frenar este problema, y al entender que no se va a frenar este problema tiene una mirada más laxa de los controles. Ajá. ¿Cuánto influye en todo esto la hidrovía? Porque hace poco se descubrió nuevamente un cargamento de marihuana y de cocaína también, recorriendo a través de los barcos, pasando tranquilamente por la República Argentina, haciendo caída en Rosario, pero eso nuevamente pone en tela de juicio cómo funciona el sistema de la hidrovía. Bueno, mire, yo no tengo una mirada como para darle porcentajes de los impactos, porque mi experiencia tiene que ver con el trabajo en el territorio, en una provincia. Sí. Y puedo hablarle de estudios en los cuales he leído, fundamentalmente a la socióloga Laura Charren, que tiene mucho trabajo de campo, en donde ella habla de que un 30% del ingreso que hoy tienen los estupefacientes en la República Argentina vienen por la hidrovía, vienen por el río Paraná. Pero nosotros podemos
tener una mirada sobre la problemática que genera en el microtráfico la venta y la distribución de los estupefacientes en la República Argentina. Pero digo, cuando uno habla de narcotráfico o de tráfico de estupefacientes o de sustancias ilegales, debe primero poner una mirada muy fina sobre lo que sucede en el río Paraná, que ahí sí ingresan estupefacientes. Tiene que poner una mirada muy fina, fundamentalmente a 700 kilómetros de la frontera, porque ingresan aviones, dejan las cargas y vuelven, y tienen la capacidad de volver prácticamente sin cargar combustible desde el límite de la frontera. Y tiene que tener una mirada sobre lo que es la frontera aérea, y después los controles de rutas nacionales fundamentalmente e interprovinciales que hacen que esa droga se traslade. Yo creo que tenemos que poner una mirada todos juntos en ese sentido, como lo tuvimos del año 2015 al año 2019, donde las provincias planificábamos y acordábamos operativos en conjunto, fundamentalmente de las rutas, y una mirada también sobre el ingreso, sobre la frontera aérea y sobre el río Paraná, en donde se lograban incautar mayor cantidad de estupefacientes, y de hecho tuvo un impacto positivo, podríamos llamarle, al haber menos oferta en el valor de los estupefacientes de la República Argentina. Claro, claro. Y ahora, Maximiliano, te pregunto, ¿el trabajo que se está haciendo a nivel nacional sirve o no sirve para combatir realmente todo lo que tiene que ver con el contexto del narcotráfico? Bueno, yo sinceramente soy muy crítico. Hay un instrumento que es por ley, que es el Consejo Federal de Seguridad, que es donde las provincias y el Estado Nacional planifican, ponen arriba de la mesa sus problemas y se intenta tomar y encontrar soluciones a eso. Cuando a mí me tocó ser ministro, el Consejo de Seguridad se reunía prácticamente todos los meses en diferentes provincias. Era una agenda muy importante de temas que nos permitía tener una mirada general de la lucha contra el narcotráfico. En esta etapa el Consejo de Seguridad Federal se reunió una sola vez, en una sola oportunidad, y la verdad que yo entiendo que no hay una mirada general de lo que sucede en el interior del país, sobre el control de rutas nacionales, del río Paraná, del ingreso a través de aviones en la República Argentina, sino que solamente se miran los problemas que hay en el conurbano bonaerense, ni siquiera en Rosario, que tiene altas tasas de violencia, para poder frenar esto. La verdad que es muy esclarecedor tu mirada sobre esto, ¿no? Y lo que nosotros pregonamos no es solamente encontrar algún tipo de aporte para tener el latente y que no pase siendo lo que me parece que muchas veces se da como una crónica policial, sino darnos cuenta que es un problema integral y que se lleva la vida de varias generaciones en la República Argentina. Y se va a seguir llevando si no lo enfocamos con otra perspectiva, una perspectiva que actualmente no estamos teniendo, especialmente esto, lo que es la consecuencia del narcotráfico, el narcomenudeo y todo lo que hace en nuestra sociedad. Por eso te agradecemos mucho estos minutos, Maximiliano, y un gusto poder dialogar contigo. Les dejo un abrazo, la verdad que es un gusto, y espero poder haber ayudado por lo menos a reflexionar con mayor profundidad los graves problemas que tenemos en la República Argentina. Un abrazo a toda la audiencia. Gracias. Maximiliano Puyaro, directamente desde Santa Fe. Bueno, él fue ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe en el gobierno de Miguel Lifchitz, dirigente de la Unión Cívica Radical.